alrededor del mismo relativismo que estamos pasando hoy en día, que es una crítica social que tenemos que hacer, evidentemente, y necesaria. Sobre todo porque estamos cayendo en una especie de cultura anticientífica y no podemos darnos ese lujo después de que por mucho tiempo el hombre luchó para tener la libertad de pensamiento, la objetividad científica, venir hoy en día a enterrar todo eso, ¿verdad? Con la subjetividad, con el capricho, con las mentiras, con la manipulación de los datos, creo que no está bien, ¿verdad? Que como sociedad vayamos hacia ello. Eh, Incluso en el tema de la tolerancia, que es importante mantenerla, ¿verdad? No confundir la tolerancia con la absorción de la cultura o de las ideas de los demás. Yo puedo tolerar lo que cada uno quiera creer, pero no puedo obviamente permitir que algo que esté equivocado se convierta en cultura, porque ese es el error en el cual hemos caído. Como decimos aquí, podemos respetar las ideas, sea cual sea, ¿verdad? Pero eso no vuelve a la idea una realidad, porque el hecho de que yo lo haya pensado, de que yo lo crea así, no lo hace verdadero. Necesitamos evidencia. Respetamos el derecho a tener ideas, ¿verdad? En la sociedad, pero no se puede obligar a que la idea sea ley para todos, sobre todo eso, que eso es lo más terrible que está pasando hoy en día, que el capricho o la ideología o la doctrina o el fanatismo de unos se está convirtiendo en ley para otros. Eh, Hay varios experimentos sociales que se han hecho, por ejemplo, en el Internet, allá en España. Algunos youtubers han intentado desenmascarar un poquito la falsedad de los discursos políticos, porque señoras como Ayuso, que están en España, obviamente ella tiene una larga carrera, diríamos, por el lado del colectivo feminista, habla de las grandes transformaciones para lograr la igualdad de las mujeres. A la hora de los debates en la calle, con la gente de la calle, queda evidenciado que esa supuesta falta de posibilidades o oportunidades para las mujeres es una falsedad. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos los derechos del hombre y evaluamos los derechos de las mujeres en una sociedad como España, notamos obviamente un desequilibrio. Disculpen que hay una feedback por ahí. Notamos que hay un Sí. desequilibrio respecto a esas ideas. No sé si alguien iba a opinar o es que estoy desactivando micrófonos y vuelven a activar y desactivo y vuelven a activar. Pero no sé si es que están. Licenciado, ¿cuál es la palabra? La palabra es la palabra paz, ¿verdad? Siempre mejor, Paz. Gracias. siempre mejor levanten primero la mano para darle la oportunidad. Eh, Prosiguiendo. Eh, entonces caemos en una especie de cuestión bien rara, ¿verdad? En sociedades así donde ha podido más la subjetividad que la objetividad. Me encanta que salgan estos experimentos sociales porque obviamente es en el campo donde la sociología puede corroborar las verdades. El político puede llenarse la boca de que todo está marchando bien, pero si no lo logramos constatar en la realidad, pues obviamente el discurso se queda vacío. Lo mismo también cualquier cosa que cualquier grupo quiera sostener como una doctrina. Si no lo logramos constatar en la realidad, pues obviamente eso puede ponerse en duda con mucha facilidad. Am, el experimento que les platico, pues son varios. Hay muchos videos de esto, lo que les voy a comentar. Es que le preguntan a las mujeres, ¿verdad? Por esto de la ley trans que apareció en España, de qué opina de que los hombres ahora se quieran cambiar, digamos, el sexo a ser mujeres, ¿verdad? ¿Cree que eso le está bien o no está bien? Entonces, algunas mujeres que se han considerado tal vez de corte feminista llegan a decir, no, porque están queriendo aprovecharse para obtener nuestros derechos, dice ella. Y le vuelven a preguntar, entonces las mujeres en España tienen derechos que los hombres no tienen. Y la respuesta ahí las deja a ellas en jaque. ¿Por qué? Porque ellas siempre han dicho que las mujeres no tienen tantos derechos como los hombres. Sin embargo, esta ley trans lo que ha desenmascarado es que si hay muchas oportunidades y derechos, ¿verdad? Que se le dan a la mujer que no se le están dando al hombre. Y que al hacer el cambio en la tarjeta de identidad, ya con eso se logran obtener esos derechos que le quitaron a los hombres y que solo tienen las mujeres. Entonces el discurso de estos políticos que se llenan la boca de decir que hay desigualdad, que la mujer no tiene oportunidad, cuando la mujer tiene todas las oportunidades legales por encima del hombre.
Basta el testimonio de ella para que el hombre pueda ir a la cárcel incluso, ¿verdad? Y el hombre no puede hacer eso. El hombre tiene que presentar pruebitas de que está diciendo la verdad, si no, no le creen al hombre. A él no le creen, a la otra sí le creen, ¿verdad? A ella sí. Entonces es una cuestión de desigualdad total que ellas mismas han generado por esta cuestión doctrinal, que ha llegado incluso a la ley, como les digo, obligar a que estas ideas lleguen hasta la ley para respetar la armonía social, ese es el peligro. Por eso hay que tener cuidado con todo tipo de doctrina, por muy buenos inicios que haya tenido. Si se pervierte en un fanatismo, si se pervierte en algo, diríamos, casi sectario, en algo que va a polarizar la sociedad en vez de arreglar la sociedad, a eso hay que ponerle mucho ojo y cuidado, tanto en lo político, social, económico y hasta religioso. Entonces, cuando constatemos el hecho, es importante de que sea un hecho basado en fundamentos. Si no caemos en cosas así como esto, la gente cree que, por ejemplo, el cristiano es tonto y el ateo es inteligente, ¿verdad? Ese tipo de leyendas urbanas que andan por ahí en la internet, que creen que todo el que tiene fe es un troglodita de las cavernas que está creyendo en puros mitos. Eso es lo que dicen hoy en día, porque se ha creído que el ateo es el de la ciencia, el progreso y de toda esa situación. Sin embargo, en mi experiencia personal, no por ser creyente, he encontrado gente muy bien preparada, trabajando en universidades como Harvard, como en Yale, en Cambridge, en Oxford, y que son creyentes. Y son personas que están, diríamos, en las grandes ligas de la academia, ¿sí? O sea, mi preparación académica no le llega ni a los talones a esas personas. Son personas eminencias en sus áreas, ¿verdad? Diferentes áreas, física, química, biología, y también obviamente en las ciencias y artes como filosofía, sociología, psicología, y aún así creyentes, ¿verdad? Hay ateos y creyentes, de todo. Pero venir a generar estas ideas fanáticas de mentir descaradamente diciendo que todos los creyentes son prácticamente personas sin inteligencia, creo que este tipo de acusaciones o de discursos son los que no ayudan a la sociedad, porque nos polarizan, nos vuelven enemigos, genera una intolerancia, evidentemente. De igual manera, yo estoy de acuerdo con desenmascarar quizás las falacias de algunos colectivos, pero también estoy de acuerdo con algunos de sus derechos. Por ejemplo, yo estoy en contra del lobby LGBT porque quieren meter a otros a ser homosexuales, porque lo están haciendo, están homosexualizando a la población, pero no estoy en contra de que ellos tengan sus derechos laborales, como cualquier ciudadano. Estoy de acuerdo con que ellos tengan espacio para trabajar dignamente y se les respete su forma de ser en su trabajo si se comportan como personas racionales y coherentes. ¿Ok? O sea, de acuerdo con ese derecho que ellos quieren. De acuerdo totalmente. ¿Verdad? Pero ya el tema de meter el adoctrinamiento para que otros se vuelvan también homosexuales, en esa parte ya no estoy de acuerdo. Porque sería como si los heterosexuales nos metiéramos en las escuelas a enseñarle a los niños cómo se tiene que besar y cómo se tienen que meter con las niñas. Y ningún heterosexual lo está haciendo hoy en día. Se les enseña la academia del organismo, de la anatomía y de la reproducción humana, pero ningún heterosexual anda doctrinando que debes ser heterosexual o debes querer siempre solo a niñas. Ninguno anda metiendo ese tipo de doctrina, porque eso es una cuestión de identidad que debe ser respetada. La autonomía de la persona debe ser respetada. Y es lo que no están haciendo. ¿Por qué? Porque son una doctrina. Y la gente que maneja doctrinas comúnmente cree estar en la verdad. Y cuando manejan estas doctrinas creyendo estar en la verdad, terminan creyendo de que si los demás no creen en lo que ellos creen, son gente o mediocre o ignorante o trogloditas. Eso es lo que pasa cuando hay fanatismos en las ideologías. Y terminamos generando, como digo, polarización social, que en vez de arreglar los problemas, agrava los problemas sociales. Ese es el problema al cual nos lleva el relativismo. Aquí me gusta esta frase de Graham Greene. Dice, intento comprender la verdad aunque esto comprometa mi ideología. Y esta es la postura de una verdadera persona formada y académica. O sea, si yo estuve dentro de una ideología, pero la educación me llevó a entender que estaba equivocado, pues obviamente debo ser coherente con mi honestidad intelectual. No puedo estar contra mi honestidad intelectual. Y hay gente que no, que más bien hace todo lo contrario, que aun cuando hay pruebas contra sus ideologías, siguen por una cuestión partidista o de color o de ideología misma, empedernidos en permanecer en ello, sin siquiera dar un poco el brazo a torcer, porque claramente este tipo de colectivos también generan otro problema, la arrogancia, que ya la gente pierde la humildad de aprender,
pierde la humildad de darse cuenta si cometió o no cometió error al dialogar o al argumentar. Entonces, la soberbia de estos colectivos lleva obviamente a esto, a que ya no tienen la madurez para aceptar si están o no están en el error. Y ese es un problema también social, ¿verdad? Cuando la gente no se deja educar, o no se deja, o no deja convencer, no deja entender, no deja, ¿cómo se puede decir? No convencer, no deja, no se deja convencer por la verdad misma, que como ya dijimos, no se impone, sino por fuerza de la verdad, que eso es lo que realmente decía San Agustín. Debe imperar la realidad, y eso es lo importante cuando hablemos de los problemas sociales. Si vamos a tocar un problema social, debe imperar la realidad, los hechos. ¿Cuál es el punto de raíz del problema y hacia dónde nos lleva? ¿Cuáles son las soluciones reales que se deben implementar para ayudar a esas personas que tienen dificultades y problemas, tanto problemas sociales económicos, problemas sociales culturales, problemas sociales por el tema del racismo, por el tema de la xenofobia, por el tema de la sexualidad? Cualquier problema que sea, debe siempre imperar la realidad. Y hoy en día quien nos ayuda a entender la realidad es la ciencia. Pero cuando metemos en la ideología posturas anticientíficas, eso daña obviamente el proceso de solucionar los problemas sociales. Porque lo que es verdad, lo que es real es verdadero. Eso es lo que la ciencia nos dice. Si algo es real y se corrobora que es real, es verdadero. Entonces, hay hechos y es importante revisarlos. La estadística nos ayuda en gran medida para entender los problemas sociales. Hay que usarla. Hay que usar también el método científico, que claramente nos va a ayudar a entender todo esto, todo lo que estamos viviendo. Pero cuando yo simplemente, por una cuestión de postura ideológica, empiezo a definir conceptos sacados de la manga, como comúnmente suele pasar, como hace poquito esta chica llamada Adi Krag desenmascara a la Asociación de Psicólogos Americanos, como les comentaba en aquella ocasión, demostrando que están ideologizados completamente. Es decir, hoy en día confiar en la APA es un poquito peligroso. Es peligroso confiar en la Asociación de Psicólogos de América, porque hay mucha doctrina que no es científica detrás de ellos. A pesar que comenzaron con un afán científico, pero hoy en día se ha extraviado bastante por un problema ideológico que hay dentro de la misma asociación. Entonces hay que tener cuidado, no son gente infalible. Tengamos cuidado incluso con los colectivos de médicos o los colectivos de cualquier ciencia. Tengamos cuidado con esos colectivos porque tarde o temprano pueden llegar a cometer también un error doctrinal. No basta simplemente tener ideas, tenemos que tener la verdad y sobre todo una verdad que se busca con ética, porque hay gente que aún teniendo los datos en sus manos, los omiten, los ocultan y no quieren dar a conocer esto porque saben que debilita su doctrina. Y hemos llegado a ese punto, hemos visto colectivos así, que aún viendo los datos en la cara, no lo aceptan, no lo quieren ver, no quieren aceptar esa realidad. Al separar las ideas de la realidad, hemos generado ambigüedades morales, que es lo que comúnmente pasa. Que aún con datos que nos dicen esto es así y no se debe hacer porque es así, ¿verdad? Aún así la gente salta por encima de los datos, ¿verdad? Con su antiética para poder llegar a simplemente implementar su forma de vivir. Es decir, moralidades adaptadas al antojo singular y subjetivo de individuos y de grupos. Y eso, como les digo, no ayuda a la armonía social, sino genera escándalos. ¿O no les parece a ustedes escandaloso que de repente venga un hombre de 40 años y se crea que es un niño o una mujer que de pronto le quiere obligar a otros a que cuando pasen lista los maestros, en vez de decirle su nombre, le digan miau, porque se cree gata? Hay una estudiante, no es ella, pero es otro caso, de una estudiante que demandó a una profesora porque cuando ella decía su nombre, la chica respondía miau y la maestra le volvía a decir el nombre y le seguía respondiendo miau. Entonces, como asombrada, le pregunta a los compañeros por qué está haciendo eso. Y los compañeros le dicen, es que ella está en una fase donde se cree gata. Entonces, usted tiene que llamarla diciendo miau. Y así ella le va a responder, porque si no, no le va a entender. Entonces la doctora le dijo que no iba a hacer semejante locura, que no iba a cometer semejante locura. Son seres humanos, no son gatos, y por tanto le va a hablar con el nombre. Y si no le gusta, pues obviamente que tiene que hablar con las autoridades. Y la chica habló con las autoridades, pero para poder funar a la maestra. Al final a la maestra le tocó que pedirle disculpas al estudiante por esta situación. Una cuestión totalmente absurda lo que está ocurriendo con la sociedad hoy en día. Que la gente que tiene lógica, razón y sentido común es la que tiene que pedir perdón a los que andan con sus caprichos y fantasías.
Y no es el único caso. Está el caso del hombre de que casi 40 años y se cree bebé, ¿verdad? Que incluso pasa en la cuna. Y lo más triste, los papás le ayudan a mantener ese sistema de vida. La propia esposa ha aceptado que tiene que vivir de esa manera, como un bebé. Se pone pañal, se sienta en el suelo, se pone a jugar en cunas, hechas a su medida, come papilla y toda la situación. O el caso del hombre que tiene 40 y pico de años y se cree niña de 8 años, que los papás también le han chinchineado en esa situación, en vez de llevarlo a un psiquiatra o a un psicólogo que le ayude, ¿verdad? Le han dejado ser, ¿verdad? De hecho, pasó algo muy interesante con esta familia. Este hombre, en un momento, tuvo una hermanita, o sea, adoptaron a una niña que tenía una cierta edad. La niña estaba molesta porque ella quería ser la hija mayor, o sea, la niña mayor de la casa. Entonces, él, para darle el gusto, pues decidió bajar la edad. De 8 creo que a 6 años lo bajó. Y obviamente tenía que mudar también sus costumbres para poder quedar él como la hermanita menor y la niña de 8 años como la hermanita mayor. A ese nivel de desquicio, da hasta cringe realmente ver tanta situación como esta. Y digo yo, y se preguntarán algunos de ustedes, perdón, se preguntarán algunos de ustedes, ¿y esto en qué nos estorba? Bueno, que estamos obteniendo una sociedad de adultos disfuncionales que no nos van a ayudar a la sociedad, sino que serán un peso muerto para la sociedad, ¿verdad? Que realmente están generando además una cultura de otros jóvenes que van a seguir la moda y que también van a volver adultos disfuncionales. Entonces, claramente es una cuestión, como les digo, peligrosa el tema de las ideologías. Por eso hay que volver a la realidad. Y cuando analicemos los problemas sociales, tenemos que analizarlos desde la realidad, desde los hechos, el punto de partida, que es la ciencia, que es lo que hemos venido sosteniendo. Para hacer sociología, ¿verdad? Claramente podemos considerar las teorías, podemos considerar las doctrinas, podemos considerar las ideas, podemos considerar cualquier situación que un grupo o colectivo quiera sostener para analizarlo, pero no para darle una credibilidad a ciegas, sino que hay que analizar también la cordura, la coherencia de cada uno de los cambios sociales y culturales que van apareciendo, ¿verdad? Ver si es coherente o no es coherente con la realidad, ¿verdad? Porque si no, estamos también cometiendo un problema. Creo que el problema que también la sociedad comete al ser permisivo de esto es no darles a ellos el acompañamiento adecuado, que merecen un acompañamiento adecuado para volver a la normalidad de los seres humanos, ¿verdad? Para entender realmente cuál es su edad física, biológica, para que sea coherente con también su edad psicológica. Hay formas, hay métodos, hay terapias para poder ayudarles. Pero en vez de eso, más bien estamos volviendo a la gente más y más caprichosa, más y más dependiente de estas fantasías y estas irrealidades. Y esto, obviamente, enferma a la sociedad. Nos vuelve absurdos a los seres humanos. Cuando la característica del ser, un ser humano, era ser racional, estamos perdiendo la racionalidad. Y eso es algo muy entristece realmente y da cierta impotencia ver hacia dónde se dirige la sociedad. Por eso es importante revisar el papel de la investigación sociológica, para quitar el relativismo del camino, botar todas las subjetividades y extraer aquello que es la síntesis, la verdad, lo que podría ser lo más cercano a la realidad. Porque también en la sociología, como no somos ciencias exactas, nos vamos acercando a la realidad poco a poco, hasta definirla bien, ¿verdad? Lo más que se pueda. Así que vamos a hablar un poquito de la investigación sociológica. Solamente que antes de comenzar este tema, ¿alguna pregunta sobre lo que anteriormente vimos o algún comentario que quieran opinar o comentar sobre lo que vimos anteriormente del relativismo? ¿Qué opinan acerca del relativismo? ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día? ¿Cómo ven la sociedad? ¿Qué les parece hacia dónde vamos? ¿Qué creen que puede pasar en el futuro con la sociedad que así como va? Dime, Elvis. Pues con todo lo que usted nos está hablando, Lick, cada vez se está viendo que vamos en decadencia. O sea, es preocupante de cómo va encaminada la sociedad de adultos infuncionales que no pueden hacer a veces hasta trámites legales, que cosas básicas ya adultos de la edad de unos 25 no lo pueden realizar. Ujú. Sí, es un problema tremendo.
porque esta gente después se hace cargo de familia y ni siquiera saben llevar una familia. No saben cómo planificar su presupuesto, no saben cómo planificar sus ahorros, porque viven prácticamente en la ensoñación de sus fantasías o sus irrealidades. Y esto no solamente pasa con gente así como la que he presentado, que me parece desequilibrada y que necesita apoyo psicológico, sino que también ocurre con la gente que pasa metido de repente en un mundo de puro entretenimiento y diversión. O sea, la gente que solo pasa a fanático de los partidos, fanático de los videojuegos, fanático de las películas, fanático de las series, que no le presta más atención a su vida que a las series. O sea, parece que dedica más tiempo a una serie de televisión, a un videojuego o al deporte, más que a la vida cotidiana. Y después llegan a una etapa de adultos mayores preocupados que no han construido nada en su vida. Llegan a los 30, 40 años sin tener siquiera lo básico. Y entonces empezamos a generar todavía que les tocara como a mí me ha tocado. Que a mí me ha tocado cosas duras en la familia por la enfermedad de mi esposa. ¿Verdad? Que no nos ha permitido poder comprar nuestra casa por esas enfermedades y operaciones que hemos tenido. Han sido dos préstamos que nos tienen atorados, pero diferente, porque es una cuestión de vida o muerte lo que hicimos. Pero hay gente que ni siquiera con deudas no sabe ni siquiera empezar a construir su futuro. Yo aún con todas esas deudas tengo esperanza de tener una casa y hay jóvenes que ni siquiera saben cómo comenzar su propio plan de vida personal. Entonces, eso también pone en peligro su familia. Dime, Elvis. Así como lo menciona usted, Lick, yo a eso de las deudas lo veo así como hay que saberlas administrar, Sí, porque hay veces que yo he platicado así con mi madre y yo, como somos, digamos, de escasos recursos o de recursos limitados, con las deudas se puede llegar a levantar uno sabiéndolas administrar, sí. pero hay veces que yo he visto que sacan deudas para derrochar, o sea, Sí. sacan deudas para malgastar el dinero, no como para hacer algo productivo. Es que hay que ser muy astutos en este tema de la sociedad contemporánea y todo lo que uno empieza a construir como familia. Yo miraba un video, y con esto cierro la parte esta de la reflexión final de este tema anterior del relativismo. Vi un video de un chico que le sabe de economía, le decía a una persona cómo poder hacerse sus primeros apartamentos sin tener un solo centavo. Nada más con tener la oportunidad de que te hagan un préstamo para poder comprar una casa. Él plantea lo siguiente: saco el préstamo para poder comprar la casa. La casa no la estaré habitando por un tiempo. Después la casa la voy a poner en venta. La pongo en venta y con lo que me van a estar dando por la compra de la casa, voy pagando la deuda anterior y voy sacando parte del ahorro también para poder ir comprando quizá otra propiedad. Es decir, con un préstamo se compra la casa, con la casa va pagando el préstamo, porque ahí va a poner a alquilar también de repente la casa o la va a poner en venta. Y hasta después de haber hecho todo ese trámite, va a ir viendo él poco a poco su propia utilidad, sin haber invertido ni un tan solo centavo de su dinero, sino basado en una deuda bancaria por la casa hipotecada, ¿verdad? Y dándole vuelta al asunto, jugándole al mercado, jugándole al banco, ¿verdad? Con mucha astucia. Hay gente que es así, que es buena para los negocios y así. Por eso que hay gente que a veces cae en la depresión y se pregunta, ¿cómo es que hizo toda esa gente para tener todos esos terrenos, hoteles y cosas así? Es porque sabe jugar. Hay gente muy inteligente que sabe administrar muy bien las leyes económicas. El mundo es un ajedrez. Y hay que saberse bien las reglas para poder jugar bien. Y por eso es importante. Y no caer nunca en la desesperación, porque realmente hay gente que cuando ve a esta gente, digamos, enriquecida y llena de bienes, se empieza a empiezan a hacer en esa persona un sentimiento de frustración. Pero el problema no está realmente en el otro, que es el que adquiere todos esos bienes. A veces el problema está también en nosotros, que no nos formamos, no nos interesamos por investigar, ¿verdad? Para obviamente empezar a tener algo. Eh, es interesante cómo hay gente que es así, ¿verdad? Que demuestra que se puede salir adelante siendo un poco astutos. Y quiero terminar con un ejemplo más interesante sobre este tema de la realidad actual, de cómo manejar la vida contemporánea en la realidad. ¿Conocen ustedes a Patricia Almendaris? Patricia Almendaris es una famosa economista mexicana, doctora en economía, ¿verdad? Experta, ¿verdad? En compra y venta de empresas. Es la que sale en Shark Tank, esta mujer, doña Patricia. Es una mujer
que no le van a ver la cara con el tema de números. De hecho, lo demostró en el programa de Shark Tank. La mujer es muy preparada y es buena en la parte matemática. Es decir, si ahorita usted está estudiando una carrera que va hacia el lado de las contabilidades y finanzas, sígale, ¿verdad? No se detenga, póngale corazón, póngale ganas si quiere salir adelante. Porque la gente como ella, bien formada en el tema de las finanzas y de la empresa, son gente triunfadora. Y yo invitaría a todos los estudiantes de diferentes carreras que de alguna u otra manera nos vayamos empapando del tema de finanzas, que nos hagamos expertos en la parte de contabilidades. Es decir, que si llevamos contabilidad uno y contabilidad 2 le pongamos corazón, ¿verdad? Si a mí me hubieran dicho esto hace mucho tiempo, yo le hubiera puesto corazón a esas clases. Yo las vi en un tiempo en el cual era un poco imprudente todavía. Pero en la actualidad entiendo la importancia de saber mucho de economía, mucho de contabilidad, mucho del mercado internacional, mucho del mercado local también. Entender el tema del sistema de impuestos, entender el sistema de rentas, toda esa parte es importante, ¿verdad? Para empaparse y aprender a utilizar las reglas del juego para beneficio personal. Es importante tener este conocimiento porque queda demostrado con hombres como Arturo, hombres como Rodrigo, hombres como Patricia Mendaris y aquel banquero Carlos, se me escapa el apellido de él, que son los famosos Shark Tanks, como estos hombres, yo me puse a ver los perfiles de ellos, no lo que dicen en el programa, me puse a ver sus páginas oficiales donde cuentan cómo comenzaron, qué estudiaron y todo esto, y es increíble esta gente en tan poco tiempo todo lo que han logrado hacer, ¿verdad? Y con pura capacidad técnica, porque manejan la economía a un nivel, ¿verdad? Tremendo. Y saben jugar bien. Entonces es un tema bien interesante, pero vale la pena formarse en esas cosas reales, que desgraciadamente a veces el sistema educativo no nos forma adecuadamente, o cuando nos forma no nos entusiasman sobre la importancia que tiene, ¿verdad? No nos persuaden lo suficiente como para ponerle atención a clases como Administración 1, Administración 2, o Administración de Recursos Humanos, o Administración de Empresas. No nos entusiasman tanto de repente y por eso creemos que son clases introductorias que no tienen tanta importancia, pero la tienen. Y esta gente es la que demuestra esto. Volviendo un poquito al tema de la investigación sociológica. El tema de los desafíos del pensamiento social, basado en una revista de sociología, menciona muchos desafíos. Yo quiero resaltar unos cuantos, lo que me parece más importante resaltar, que son desafíos que enfrenta hoy en día cualquier crítico social o sociólogo, incluso antropólogo, etnólogo, ¿verdad? Persona que se dedica a la ética, bioética, persona que se dedica a la filosofía, pues pasará por estos desafíos. ¿Cuáles son? Primer desafío, la fuente es esta revista de Argentina que se llama la revista Oficios. Los desafíos de las ciencias sociales y el pensamiento político en América Latina. Alguna nota de Martín Renatamoso, María Belén Morris, Olga Bracco, ¿verdad? La revista Oficios Terrestres se llama número 31, de la página 60 a la 76, pero no lo voy a leer todo, solamente algunos fragmentos de lo que aparece ahí me parece importante señalar. Y de manera sintética. Primer desafío que presentan estos expertos en el área. Hay un desafío para la investigación sociológica y es mantenerse independiente y neutral en la valoración de los eventos históricos y eventos sociales. Porque fácilmente uno puede volverse apasionado igual que el resto de la gente que lucha por un sueño. Si yo de repente para la época del golpe de Estado o el año 2017 hubiese sido un sociólogo intentando hablar del asunto, fácilmente la empatía me habría ganado con la gente que estaba sufriendo el apaleado de las fuerzas del orden, que en vez de poner orden estaban masacrando al pueblo. Entonces, es fácil ponerse del lado de la gente sufriente, pero eso nos roba cierta objetividad también, que hay que también verla, ¿verdad? Que claramente es todo tipo de violencia que se generó en ese momento no comenzó por arte de magia. A veces esa violencia también comenzó porque, y lo pudimos ver en muchos videos, la gente también fue un poco insolente. O sea, si somos fríos, yo vi videos de gente de esta resistencia, tanto en el 2009 como gente del 2017, que se iban frente a la policía a insultarlos a la cara, a insultarlos, a empujarlos. Una vez hicieron algo que fue completamente lo contrario, que le llevaron una florcita, porque traté de ver todo el fenómeno de manera muy fría. Y le llevaron una florcita, símbolo del socialismo, que el socialismo, el icono o el logo del socialismo es una mano empuñando una flor. Porque a diferencia de los comunistas que agarraron armas, los socialistas quieren hacer las cosas más pacíficamente, según ellos. Por eso la flor es importante en ese asunto de la lucha de 2017.
Pero también vi a gente insolente, gente que lanzaba piedras, gente que lanzaba. Entonces, poco a poco, evidentemente, las fuerzas del orden apenas ven tanta agresión. ¿Cuál fue la reacción de ellos? La reacción para la cual están entrenados. Hay tumulto, nos están golpeando, pues hay que responderles. Hay que sacarle la lacrimógena, hay que sacarles el talegazo, hay que pegarles una bala de goma, ¿verdad? Y llegaron al punto incluso de disparar con bala viva. Entonces, como ven, la euforia del momento, tanto de un lado como de otro, volvió el conflicto de una manera muy trágica, que nos duele, claramente duele tanto del lado de las familias, de la gente que estuvo luchando a favor de quitarse la dictadura, o la posible dictadura que se llegó a instaurar en este país, como también duele, y claramente le ha de haber dolido, a las familias de los militares que, siguiendo órdenes, fueron a apaciguar esa situación. Entonces hay que ver de ambos lados las víctimas y las familias dolientes. Pero hay gente que a veces la gente cree que solamente duele la muerte del ciudadano de a pie y no duele también la muerte de aquel militar que tenía también hijos, que tenía esposa, que tenía madre y que también duele ver que alguien muera en ese asunto. Hubo gente que sufrió golpes y toda la situación, pero no se justifica tampoco ni la violencia, ni de un lado ni de otro. Por eso es importante, y dice la revista, tiempos agitados en los que pensar los procesos políticos de América Latina es una tarea urgente y compleja. Tiempos inquietantes, en los que la pretendida independencia y neutralidad y la neutralidad valorativa del conocimiento de lo político, de la política y de las políticas o de la invisibilización, es una palabra que muchas veces aparece en términos sociológicos, la invisibilización de las luchas por los fundamentos políticos del conocimiento bajo supuestos universales incuestionables parece tan insostenible como extendida. Lo que están diciéndonos en pocas palabras es que a veces los sociólogos o los periodistas incluso cuesta que tengan la objetividad al tratar el asunto, porque como les digo, puede mucho la empatía, puede mucho el dolor, puede mucho la misericordia. Entonces, guiados por estas posturas más sentimentales que objetivas, cuesta valorar adecuadamente. Y a veces por eso, cuando hablan de estos fenómenos en el momento preciso que están ocurriendo, llegarán a ponerse del lado de alguien, ¿verdad? Tarde o temprano. Lo cual no presenta obviamente los hechos de una manera objetiva. Lo mismo le pasa al historiador. De hecho, en Historia de Honduras también les explicado un poquito el tema del peligro de la pérdida de objetividad del historiador. Entonces, claramente, esto en todas las ciencias, ¿verdad? Perder la objetividad es un punto crucial para valorar o no como conocimiento útil o no aquello que pueda redactar el sociólogo o el antropólogo o cualquiera que critique la sociedad. O el politólogo también. El segundo gran desafío que tenemos en la redacción de estas investigaciones sobre los problemas sociales es el desafío de las fuentes sesgadas. ¿Cuándo y cómo puedo yo saber si una fuente es o no objetiva? Aún si es extranjera. Por ejemplo, en Honduras, para hablar del tema de la política, utiliza muy a menudo la famosa encuestadora Gallup. Se utiliza muchas encuestadoras, incluso hay secundarias. Pero la pregunta es, ¿realmente son objetivas o no son objetivas? Aquí, por ejemplo, podemos ver una estadística que según la Gallup, el partido político del año 2016, el cual tenía más preferencia política en este país, no era el PAC, pero fue en la primera contienda de Narrala, en la primera contienda de Narrala, cuando Narrala estaba a frente del PAC. Según aquel momento, el PAC solo ocupaba el 6%, Libre solo el 19%, el Partido Liberal el 22% y el Partido Nacional 35%, arrasando a todo el mundo. Pero ¿era lógico esto? ¿Era realmente lógico? ¿Verdad? Esta postura podría ser que sí, podría ser que no. Porque como digo, a veces las encuestadoras pueden ser compradas por el mismo régimen para que diga y lance encuestas. Si la encuesta que yo compro a esa encuestadora me conviene, la publico. Si no me conviene, no la publico. O incluso, ¿verdad? Si me pide gente para poder llenar las encuestas, le mando gente de mi partido para que llenen por call centers las encuestas virtuales, ¿verdad? Y se llegue obviamente gente más adepta a mi partido que otros. Miren, las encuestas se pueden manipular fácilmente y ese es un peligro para la objetividad social. Les comento un caso bien interesante que pasó aquí en Honduras en el año 2016. El Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, lanza siempre una especie de, diríamos, de informe anual, ¿verdad?
comúnmente, por ejemplo, el del año 2023 irá saliendo tipo 2024, finales de 2024, va saliendo el de 2023. Te estará casi como un año para lanzar el informe del año pasado. Pues para el año de la elección 2017, yo, como en los medios de comunicación sonaba de parte del partido de gobierno, que era el de Juan Orlando, de que Honduras realmente subió altos índices de desarrollo, que subió no sé cuánto, como 21%, creo, 21 lugares, creo que subió, si no me equivoco, 21 lugares de índice de desarrollo humano durante los 4 años de Juan Orlando. Cuando dijeron eso, yo dije, aquí hay gato encerrado, qué locura la que acaban de decir. ¿Cómo es posible que Honduras haya subido 21 lugares en el índice de desarrollo humano en apenas 4 años? Si en todos los informes del PNUD, cuando uno ve el índice de desarrollo humano de los pueblos y de todos los países, comúnmente pueden subir uno o bajar uno, cuando mucho dos para arriba o dos para abajo en año. Es, diría yo, por la lógica misma de la estadística, es imposible que un país suba 21 lugares en tan solo 4 años. Es imposible. Cuando mucho podría haber alcanzado 8 lugares hacia arriba, 8 lugares hacia abajo, por la estadística misma del informe del PNUD. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar el histórico de Honduras, Honduras venía subiendo y bajando un lugar hacia arriba, un lugar hacia abajo. Nunca vi 2 lugares hacia arriba, 2 lugares hacia abajo. Solo se mantuvo en el índice, es decir, no subió ni lugar, o bajó uno o subió uno. Eso es lo que yo venía viendo en el índice de desarrollo humano de Honduras, desde el gobierno de Mer Zelaya hasta el gobierno de Juan Orlando. Pero ¿qué pasó el 2016? Bueno, lo que pudo haber pasado para que Honduras subiera 21 lugares es que todos los organismos del Estado que estaban bajo el régimen de Juan Orlando tuvieron que haber maquillado todas las encuestas y maquillado todos los resultados para dar una buena imagen internacional por si él obviamente se volvía a tirar como se tiró para la segunda contienda electoral. Los organismos vieran que valía la pena que él como buen presidente que logró un alto nivel de desarrollo. Yo no sé cómo pues le vieron la cara al programa de las Naciones Unidas con ese informe final de 2016. Yo realmente, ni adentro, yo me reía realmente, ¿verdad? ¿Cómo es que, será que no revisan el informe? ¿Será que no se ponen a ver en ¿cómo se llama? ¿Cómo se da el aumento transversal, ¿verdad? De manera diacrónica, ¿cómo es que va aumentando el índice en los países? Porque cualquier persona que sabe de estadística sabe que eso es imposible. Hay un país que subió cerca de 20 lugares en índice de desarrollo humano y lo logró en 50 años. Y me estoy refiriendo a un país como Singapur. Él sí, él se subió como 20 lugares en índice de desarrollo humano, pero lo hizo en 50 años, no se logra en 4. Y lo hizo porque cambió de régimen, el régimen de impuestos que tenía, y liberó de impuestos a todos los empresarios y comerciantes individuales, y eso provocó una subida de la economía del pueblo, y vean Singapur lo que era antes y lo que es hoy. Busquen imágenes en internet, busquen Singapur en los años 50 y Singapur actualmente, para que vean la diferencia del crecimiento económico de este país. Para lograrlo tuvieron que cambiar el régimen, tanto económico como político. No dejaron de ser socialistas políticamente, pero sí dejaron de ser socialistas económicamente. Es decir, abrieron el mercado, ¿verdad? Hicieron muchas cosas. Entonces, ¿y en Honduras qué hizo Juan Orlando para hacer el cambio tan drástico? En 4 milagrosos años. Entonces, ojo con cuando vean los resultados en estos informes. Hay que revisar los históricos, hay que ver el pasado para ver cómo era el orden normal de subida y bajada en estos índices y parámetros internacionales, porque en algún momento puede pasar lo que yo creo que pasó en ese año, que maquillaron todos los resultados para beneficiar políticamente en la segunda contienda electoral a Juan Orlando Hernández y su gobierno. Y hoy queda claro por qué lo hicieron, ¿verdad? Hoy queda claro con lo que está pasando en Estados Unidos y todavía falta mucho que aclarar por qué es que habrán hecho ese tipo de maquillaje y por qué les convenía dar una buena cara ante los organismos internacionales cuando realmente estaban llevando al país a un declive. Entonces, así lo mismo puede hacer el Partido de Libertad y Refundación actualmente con el gobierno de Doña Xiomara. Podría estar pasando exactamente lo mismo si sacan resultados. Ojalá que no lo hagan. Yo espero y pido al Señor que no sigan cometiendo los errores de los partidos del pasado, que cuando presenten los resultados sean los resultados objetivos. Pero por ahora, por lo que cuentan los rumores y cuentan las voces que saben de política y economía en este país, me refiero a ese grupo de política en Honduras donde estoy metido, que ahí hay un montón de gente economista que sabe de lo que está pasando en este país y son gente experta. Vamos hacia otra aplazada en el tema de la inversión internacional que viene como premio
por los logros de los gobiernos. Es decir, no se han alcanzado las metas que los organismos internacionales tienen que ver para poder mandar esas ayudas a este país. Seguimos aplazados en la cuenta del milenio, ¿verdad? Como con Juan Orlando estuvimos 8 años de gobierno y los 8 años aplazados en la cuenta del milenio. Eh, Solo se logró esa cuenta del milenio en la época de Mercelaya, una vez, de los 4 años, una vez. Es decir, como organismo, realmente no estamos dando buena cara todavía a los organismos extranjeros. Es importante esta parte. Fuentes sesgadas, tiempos controversiales en los que el gesto intelectual de posicionarse por sobre las relaciones de poder con impoluta omnisciencia, es decir, con pulcridad del conocimiento y con rasero normativo, siguiendo las reglas de la ética, de la lógica, de la ciencia, anima a muchas de las empresas de investigación de izquierda y de derecha, porque miren qué interesante, los sociólogos están diciéndonos en esta revista que hay empresas encuestadoras tanto de derecha como de izquierda. ¿Eso qué implica? Que están sesgadas. Implica que están sesgadas, que podrían arrojar datos oportunos para la izquierda o para la derecha. Y que pretenden dar cuenta de la realidad tal cual es, miren que lo dejan entre comillas, porque realmente a veces no nos presentan la realidad tal cual es. Y medir la cercanía, o más bien la lejanía, dicen de manera muy sarcástica, de los procesos latinoamericanos con respecto a ciertos ideales que son presentados como incuestionables indicadores de desarrollo y civilidad. Entonces, para estos sociólogos no son fiables muchas de las encuestas que dicen ser objetivas. Hay que tener, por tanto, como gente que quiere estudiar la sociedad, mucho cuidado, ¿verdad? Igual los que participan en política, ¿verdad? No dejen que las encuestas les roben. Si hacen encuestas, hay que hacerlas científicamente. Hay que hacer el cálculo de la muestra, poner las preguntas más idóneas, verificar bien las variables, hacer todo lo necesario para que la investigación sea lo suficientemente sólida y aguantarse el peso de la verdad, porque eso es lo que vamos a obtener si hacemos todo científicamente, la verdad del problema social que pretendemos investigar, por eso es importante la objetividad. Entonces, hay que tener buena actitud, ¿verdad? Ante esto. O sea, si estamos mal, ¿qué hacemos para corregirlo? Y es que no está mal. No, o sea, no es un problema que al gobierno le vaya mal en la encuesta. Al contrario, es una oportunidad para decir, ok, salimos mal en la encuesta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Verdad? Hay que corregirlo. Pero a veces la gente le tiene miedo a los malos resultados. Cuando los malos resultados lo único que hacen es decirnos que hay que mejorar, que hay que hacer para mejorar, si se está cumpliendo o no el objetivo. Y si no se logra el objetivo a nivel de la evaluación estadística, pues entonces hay que ver que hay que cambiar en la política, que hay que cambiar a nivel del plan de gobierno, que hay que ver si los ministerios están funcionando o no están funcionando. Y qué otra alternativa nos quedaría, ¿verdad? Como soluciones. Hay que pedir asesoría a gobiernos extranjeros que quizá ya pasaron por esos problemas y ya lo solucionaron, ¿verdad? Es decir, para eso son ese tipo de encuestas verdaderas, para ayudarnos obviamente a corregir los problemas sociales. Pero cuando le tienen miedo a los malos resultados, porque tienen miedo de quedar mal como políticos, entonces terminan mintiendo a veces descaradamente ante el tema de la verdad, ante el tema de los resultados que deben presentar a la sociedad. El otro desafío, el desafío que ya habían más o menos anticipado, no olvidar que el pensamiento político, el pensamiento también social, se valida en la praxis. Es decir, muy bonitas campañas, muy bonitos discursos, pero el sociólogo está siempre esperando que la manera de evaluar la verdad de un sistema político sea en lo que ocurre en la sociedad, en los ciudadanos del pueblo. Es decir, que se constate en la realidad. Asumir que el pensamiento político crítico es parte de la disputa y que su criterio de verdad no se agota en cánones académicos, sino que se valida en la praxis, en la vida práctica. Los políticos están constantemente acostumbrados a mentir descaradamente de que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. De hecho, fíjense, en este chat que les platico de política en Honduras, no sé, ¿ya les había platicado del chat de política en Honduras? ¿A ustedes? ¿Les había platicado de ese chat? ¿No? ¿Sí o no? Es que comúnmente siempre lo platico en la clase para que vean que sí hay gente interesada en Honduras. Interesada, diría yo, con un afán de amor patrio verdadero. Es decir, queremos que Honduras sea un gran país. Y hay un chat de 190, creo que damos por 191 personas en ese chat, donde ahí hay uno que otro colado, pero la mayoría, en un 99% son gente intelectual. Son doctores, abogados, ingenieros, sociólogos, psicólogos, periodistas, presentadores de canales de televisión,
¿cómo se llama? Ahí hay políticos del Congreso Nacional, hay diputados del Congreso Nacional, eh, hay gente representativa de los partidos políticos que están ahí. Por ejemplo, ahí está Fátima Mena, ahí está Luis Redondo, ahí está don Nelson Ávila, ahí están algunos también de los que fueron los dirigentes de aquellos 300 con dignidad que salieron a marchar contra el régimen de Juan Orlando, como don Everton Herrera, el doctor Edwin Herrera, la esposa de Everton, eh, que llama Carolina de Herrera, eh, y entre otros, que yo he podido identificar. Creo que también por una temporada estuvo el perro amarillo metido ahí, hasta que empezaban a tirarle tierra. Eh, pero estuvo, me recuerdo haber visto el número de teléfono de él. Así que hay mucha gente en ese chat que vale la pena. Lástima que el chat no es público. A uno le invitan a formar parte de él. Si de repente en las redes sociales lo han visto a uno crítico, eh, neutral a veces de los diferentes sistemas políticos, ese es el tipo de perfil de personas que buscan, gente que vea las cosas con la mayor objetividad posible. Quizá por eso el doctor, digo, ¿cómo se llama? El máster Everton Herrera, que es experto en Derecho, me invitara a mí. Hay algunos maestros, pedagogos, ¿verdad? Expertos en pedagogía, hay de todo. Entonces, para que vean que en Honduras hay gente que sí está entusiasmada por querer, obviamente, ver la situación con mayor cabeza fría. Lo hacemos con un poco de humor, somos gente muy sarcástica, muy irónica para hablar. Lo hacemos con un poco de humor, pero siempre atendiendo a llegar a la verdad del asunto, desenmascarando las posturas falsas y presentando siempre las posturas más óptimas para las decisiones políticas. Porque claramente ahí hay diputados que después van a ir al Congreso y van a tener una visión crítica, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos al dialogar ahí. Bien, vamos al aula virtual para poder eh, firmar la asistencia cotidiana. Final. La contraseña de salida es la palabra oro. La palabra oro. Yo me había salido de ese chat, les comento. Me había salido del chat porque me enojé con alguien muy insolente. Pero después me arrepentí, le volví a pedir a Everton que me volviera a agregar. Sí está Luis Redondo ahí, Carlos Roberto Larios, Walter Mejía, hay varios. Incluido este señor de barbita blanca y gorrita de Partido de Libertad y Refundación, que no recuerdo cómo que se llama él, ¿verdad? Este personaje, de repente, no sé, no lo van a poder ver por la luz del teléfono. Pero hay mucha gente. No le revelo el número de teléfono por prudencia, evidentemente, pero vale la pena. Nos vemos, jóvenes, la próxima, el día de mañana. Pasen una excelente noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.